Atención, amantes del drama y la alta sociedad. ¿Qué harías si el hombre que amas, el padre de tu hijo, no fuera quien creías? Elena Vega pensaba que vivía un cuento de hadas. Un ático en la calle Serrano, un guardarropa de alta costura y el corazón lleno de amor por su carismático esposo, Julián Cruz, heredero de un imperio de miles de millones de euros. Pero una sola foto accidental, publicada desde un océano de distancia, estaba a punto de destrozar ese sueño. La verdad no era solo una infidelidad. Era una traición tan profunda y audaz que desencadenaría una guerra total entre dinastías. Porque Julián no estaba en su viaje de negocios. Estaba en una playa soleada, casándose en secreto con otra mujer. Antes de sumergirte en este escándalo de bigamia y traición, dale a me gusta al video y toca el botón de suscribirte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la peor mentira que alguien te ha contado? El retrato de la perfecta mentira. El silencio en el ático de la calle Serrano era una entidad viva. No era un silencio vacío. Era una quietud pesada, lujosa, puntuado solo por el murmullo amortiguado del tráfico de Madrid, pisos más abajo. Elena Vega, embarazada de 6 meses y envuelta en un conjunto de cashmere color crema, delineaba el borde de su taza de té de manzanilla. Su reflejo la miraba desde la pulida superficie de la mesa de centro de mármol negro. Una mujer que lo tenía todo. O eso creía el mundo. Su esposo, Julián Cruz, era el heredero magnético, agudo e ingenioso del conglomerado Cruz Global, un titán en el mundo de la logística y el capital privado. Su matrimonio de hace 2 años había sido el evento social de la temporada, una fusión de la respetabilidad del antiguo dinero de su familia con la asombrosa nueva riqueza de la suya. Elena, una antigua curadora de arte con buen ojo y una gracia tranquila, era considerada la pareja perfecta para el dinámico Julián. Se alisó la tela sobre la firme y suave hinchazón de su vientre. Su hijo, el próximo heredero de la dinastía Cruz. Julián, en ese preciso momento, supuestamente estaba al otro lado del mundo, en Sevilla. Iba a cerrar un acuerdo histórico en el que había estado trabajando durante meses. Es el empujón final. Mi Elena, le había dicho. Sus manos enmarcaban su rostro, sus ojos azul zafiro sinceros. 2 semanas como máximo. Volveré antes de que te des cuenta, y este trato asegurará nuestro futuro, el futuro de nuestro hijo. Ella misma había empacado sus maletas, los trajes Brioni a medida, las camisas almidonadas de su sastre en la calle Goya, la caja de Kit Kats japoneses ridículamente caros que tanto le gustaban. Él se había despedido con un beso al amanecer, sus labios demorándose, una mano extendida protectoramente sobre su hijo. Era el retrato perfecto de un esposo amoroso que se dirigía a conquistar el mundo por su familia. Durante la primera semana, todo fue normal. Sus llamadas eran breves, obstaculizadas por la diferencia horaria de algunas horas si él simulaba estar en Asia. Él sonaba cansado, pero eufórico. Describió reuniones nocturnas con la Junta de Logística del Guadalquivir, la vista de la Giralda desde su suite de hotel. El sabor del jamón, afirmó, le estaba arruinando para todos los demás jamones. Todo era tan vívido, tan creíble. La primera grieta, en el muro la primera grieta. En la fachada fue casi imperceptible, una pequeña fractura. Era un martes por la noche. Elena estaba teniendo una cena tranquila con su mejor amiga, Clara, una periodista de lengua afilada, que nunca había sido completamente encantada por Julián.
¿Te llamó hoy?, preguntó Clara, recogiendo delicadamente un camarón de su ensalada. Esta mañana a su hora, respondió Elena. Sonaba agotado. Dijo que estaban en negociaciones a puerta cerrada. Murmuró Clara, su concentración demasiado intensa en su plato. Qué curioso. Estuve hablando hoy con una fuente de Forbes, haciendo un artículo sobre fusiones internacionales. Mencionó el trato Cruz-Guadalquivir. Un nudo de ansiedad se apretó en el estómago de Elena, y dijo que el trato se firmó y cerró el viernes pasado. Dijo que Julián Cruz hizo una jugada maestra y fue el rey de Sevilla. El CEO de Guadalquivir dio una fiesta masiva para él en el Hotel Alfonso XIII. Pero eso fue hace 4 días. Clara finalmente levantó la vista, sus ojos buscando los de Elena. ¿Por qué seguiría en negociaciones a puerta cerrada? Elena forzó una risa, un sonido frágil en el opulento comedor. Oh, ya conoces a Julián. Es un perfeccionista. Probablemente esté puliendo la letra pequeña. Ya sabes cómo es. Siempre revisando todo 3 veces. Clara no parecía convencida. Claro, el perfeccionista. La conversación continuó, pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, Elena no pudo dormir. Reprodujo su última conversación. Él había dicho que se dirigía a otra reunión, pero su voz, ¿no había habido un eco? Y debajo de su tono cansado, una extraña ligereza casi alegre. ¿Y no había oído ella el débil sonido de gaviotas en el corazón de Sevilla? Se regañó a sí misma, enojada. Estaba embarazada y hormonal. Clara, con su cinismo de reportera, simplemente se le había metido en la cabeza. Julián la amaba. Estaba construyendo su futuro. Al día siguiente, un mensajero entregó una pequeña y elegante caja de Cartier. Dentro, anidada en terciopelo negro, había una pulsera Love en oro rosa con incrustaciones de diamantes. La tarjeta, con la familiar letra confiada de Julián, decía: «Para mi hermosa esposa, cuento los segundos hasta que esté en casa. Todo mi amor. Jay». El gesto debería haberla tranquilizado. Era tan típicamente Julián. Grandioso, caro y considerado. Pero mientras intentaba abrochar el cierre, sintió un escalofrío. La dirección de entrega en el albarán del mensajero no era de una boutique de Cartier en Sevilla. El número de seguimiento se originó en un centro de envío en Málaga, Costa del Sol. Interacción con la audiencia. Si fueras Elena y descubrieras estas mentiras, ¿qué harías primero? ¿Enfrentar a Julián o contratar a un investigador? Dime tu jugada estratégica en los comentarios. La traición cinematográfica. ¿Por qué compraría un regalo en Sevilla y lo enviaría desde la Costa del Sol? Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas. Esto era más que un capricho hormonal. Esto estaba mal. Entró en el vestidor meticulosamente organizado de Julián. Un espacio de madera oscura, cuero y acero. No sabía lo que estaba buscando. Una pista. Una pieza del rompecabezas que tuviera sentido. Pasó la mano por su caja de relojes, llena de Patex y Audemars. Abrió su cajón de gemelos, una colección brillante de reliquias familiares y diseños modernos. Escondida en la parte de atrás, debajo de una bandeja de terciopelo, había una caja pequeña y desconocida de un joyero del que nunca había oído hablar. Joyas y perlas de Ibiza. Sus dedos temblaron al abrirla. Estaba vacía. Era una caja de anillo de compromiso. Ibiza. El patio de recreo caribeño de los ultrarricos, una isla conocida por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y bodas de destino. Las gaviotas, el eco en su voz, el centro de envío de Málaga. Todo encajó con una certeza horrible y desgarradora.
No estaba en Sevilla. Con una creciente sensación de pavor, encendió su portátil. Sus manos se sentían torpes. Su respiración llegaba en jadeos cortos y bruscos. No tenía ninguna de sus contraseñas, pero no las necesitaba. Julián era una figura pública, un hombre cuya vida era narrada en las páginas de Sociedad. Pero no fue a las páginas de Sociedad, fue a Instagram. Comenzó a buscar hashtags. Ibiza boda, #Nikki Beach, #fiesta en el yate. Se desplazó por un feed cegador de cuerpos bronceados, champán y riqueza ostentosa. Era un pajar digital. Y entonces lo encontró. Era una foto publicada por una modelo argentina que reconoció vagamente de una gala benéfica. La imagen era una toma grupal en la cubierta de un superyate, con el sol poniente pintando el cielo de colores ardientes. Pero fue el fondo lo que hizo que el mundo de Elena se detuviera. Allí, apoyado en la barandilla, había un hombre con una camisa de lino blanco. Su espalda estaba mayormente hacia la cámara, pero la pose segura de sus hombros, el cabello oscuro perfectamente cortado, el reloj caro en su muñeca, era inconfundiblemente Julián. Y su brazo estaba envuelto con fuerza alrededor de la cintura de una mujer. Una mujer con una cascada de cabello oscuro, una sonrisa triunfante en su rostro, que lo miraba con adoración. Elena la reconoció al instante. Isabel Román, la hija ambiciosa de don Sergio Román, el jefe de un conglomerado italiano rival y uno de los competidores más amargos de la familia Cruz. Elena hizo zoom en su pantalla. La imagen estaba borrosa, pero no había duda de la satisfacción en el rostro de Isabel o de la forma posesiva en que la mano de Julián descansaba en su cadera. Y en la mano izquierda de Isabel, atrapando los últimos rayos del sol, había un anillo de diamantes tan grande que parecía un fragmento de hielo. El portátil se le escapó de las manos, estrellándose contra la lujosa alfombra. El sonido fue tragado por el silencio pesado y lujoso del ático, pero ahora el silencio ya no era reconfortante. Era sofocante. Era el sonido de su vida, su matrimonio, su mundo entero, siendo demolido por completo. Alianza con el ex-espía. Las 24 horas que siguieron al descubrimiento fueron un blur de realidad suspendida. Elena existía en un estado de escalofriante calma sobrenatural, un mecanismo de defensa que su cuerpo había erigido contra el tsunami de dolor que amenazaba con ahogarla. Se movía por su hogar palaciego como un fantasma. Su mano nunca se alejaba de su vientre, una promesa silenciosa a la vida inocente dentro de ella de que no se rompería. Todavía no lloró. La traición era demasiado vasta, demasiado cinematográfica para las lágrimas. Se sentía como un argumento de telenovela, no su vida real. Julián, su Julián, casado con Isabel Román, la hija del hombre al que su suegro, don Alistair Cruz, se refería solo como ese matón florentino. Era una locura, era imposible. Su primera llamada fue a Clara, su voz monótona. Teníamos razón, no hubo un «te lo dije» de su amiga, solo una fuerte aspiración y un simple «¿Qué necesitas?» «Necesito un nombre», dijo Elena. Las palabras sabían a ceniza. El mejor detective privado de esta ciudad. Alguien discreto, despiadado y caro. Alguien que pueda averiguar qué hace un hombre que se supone que está en Sevilla, en un yate en Ibiza, con la hija del archienemigo de su padre. Clara no dudó. Marcos Torres. Es agente del CNI, ahora dirige una firma de inteligencia privada desde una oficina ridículamente discreta en el barrio de las Letras.
Encuentra esqueletos en armarios tapiados durante un siglo. Haré la llamada. Se reunirá contigo. La reunión tuvo lugar al día siguiente. La oficina de Marcos Torres era la antítesis del estereotipo de detective privado. Era minimalista, decorada con fotografías en blanco y negro, y olía ligeramente a libros viejos y café caro. Torres era un hombre de unos 50 años, con ojos inteligentes y cansados, y la quietud de un depredador. Escuchó sin interrupción, mientras Elena, con voz firme, exponía los hechos. El viaje a Sevilla, la discrepancia de 4 días, la entrega de Málaga, la caja del anillo, la foto de Instagram. Deslizó una copia impresa de la foto sobre su escritorio pulido. Él la estudió durante un largo momento a través de unas gafas de lectura. «Los Román», dijo. Su voz, un murmullo bajo y culto. «Esto no es solo una aventura, señora Cruz. Esto es una declaración de guerra. Necesito saberlo todo», afirmó Elena, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. «Necesito pruebas, no solo sospechas y fotos borrosas. Necesito documentos. Necesito una línea de tiempo. Necesito saber si esta cosa entre ellos es real». «¿Y el matrimonio?», preguntó Torres, su mirada directa. Elena se encogió, la palabra aterrizando como un golpe físico. «Necesito saber si se casó con ella. Esa será mi prioridad», dijo, su expresión indescifrable. «Mi tarifa es de 5.000 euros al día más gastos. Requeriré un anticipo de 20.000 euros». Elena ni siquiera parpadeó. Sacó la American Express negra de su cartera, la que Julián insistió en que tuviera, y la deslizó sobre la mesa. «Averígüelo». Durante los siguientes 3 días, Elena existió a base de té de manzanilla y adrenalina. Mantuvo la farsa. Cuando Julián llamaba, ella era la esposa amorosa perfecta. Se obligó a sonar feliz, a preguntar por sus reuniones, a decirle que lo extrañaba. Cada palabra era un acto de autocontrol supremo. Sus mentiras eran tan fluidas, tan practicadas. Hablaba de hojas de cálculo y proyecciones, mientras el sonido de las olas chapoteaba de fondo. Él afirmó que el eco era del cavernoso lobby del hotel. Era un mentiroso magistral. El conocimiento era un fragmento de hielo en su corazón. Al 4.º día, llamó el asistente de Torres. «El señor Torres tiene el informe preliminar listo. Puede reunirse con usted cuando le sea conveniente». Elena se reunió con él en una suite privada en el Hotel Ritz, un terreno neutral. No quería que la información que venía envenenara su hogar más de lo que ya lo había hecho. En reacción con la audiencia, si fueras Elena y tuvieras esta información, ¿llamarías primero a tu suegro, el rey de la dinastía, o al abogado? Vota por tu estrategia. El acto de matrimonio y la bigamia Torres la estaba esperando, con un delgado expediente encuadernado en cuero sobre la mesa frente a él. No perdió el tiempo en cumplidos. «El señor Cruz nunca fue a Sevilla», comenzó, su tono objetivo. Su jet privado, un Gulfstream K-50, presentó un plan de vuelo a San Pablo, pero fue un vuelo fantasma. El avión nunca abandonó el hangar en Cuatro Vientos. Él y la señorita Román volaron en primera clase comercial en un vuelo de Iberia a Ibiza hace 9 días. Abrió el expediente. La primera página era una fotografía de alta resolución. No estaba borrosa esta vez. Era una toma de lente largo de Julián e Isabel caminando de la mano en la playa de las Salinas. Estaban riendo, las cabezas juntas. Parecían incandescentemente felices. Elena sintió una oleada de náuseas. Torres pasó la página. Se alojaron en el Ibiza Grand Hotel, en la suite Christopher Columbus. Tenemos copias de la reserva pagada por una empresa fantasma
vinculada a Industrias Román. Otra foto. Julián e Isabel, en una cena a la luz de las velas. Él le estaba dando de comer una fruta, sus ojos llenos de una adoración que ella no había visto dirigida a ella en años. ¿Y la boda?, susurró Elena, su voz apenas audible. Torres hizo una pausa. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo. Se casaron hace 3 días. Una pequeña ceremonia civil privada en la Casa Consistorial de San Antonio, el ayuntamiento local. Fue seguida por una recepción en el yate familiar Román, el Vulcano. Pasó la página de nuevo, y ahí estaba, una copia escaneada a color de un certificado de matrimonio. Los nombres eran claros y duros en tipo burocrático oficial. Esposo: Julián Alejandro Cruz. Esposa: Isabel Sofía Román. La fecha estaba allí. El sello oficial. Las firmas. Era real, era legal, era innegable. Julián Cruz, su marido, el padre de su hijo, había cometido bigamia. Había casado con otra mujer mientras seguía casado con ella. La calma que había cubierto a Elena durante días finalmente se hizo añicos, catastróficamente. El aire salió de sus pulmones. La habitación comenzó a girar. Ella no era solo una esposa engañada, era una tonta pública, un peón en un juego que no podía empezar a comprender. Su matrimonio era una mentira. Su marido era un criminal. Torres continuó, su voz un zumbido constante en el caos de su mente. Hay más. Nuestro equipo de forenses financieros ha estado investigando. Parece que el señor Cruz ha estado moviendo sistemáticamente activos, sus activos personales, no fondos de Cruz Global, a cuentas offshore durante los últimos 6 meses. Cuentas en las que la señorita Román ahora es firmante conjunta. Estamos hablando de más de 50 millones de euros. Deslizó otro documento sobre la mesa, una confirmación de transferencia bancaria. 20 millones de euros movidos de la cuenta personal de Julián en Banco Santander a un banco en Islas Canarias, con fecha del día después de su boda con Isabel. Los 50 millones fueron el insulto final. Esto no era un crimen pasional. Era una campaña de traición calculada y premeditada. Él no solo la había dejado por otra mujer, había estado planeando una nueva vida, una nueva dinastía, con la hija del mayor enemigo de su familia. Estaba robando de su futuro, del futuro de su hijo, para financiarlo. Elena se puso de pie, su silla raspando el suelo. El dolor ya no era una ola. Era una entidad física, una mano apretando su corazón, sus pulmones, su útero. Tenía que salir. Tenía que respirar. Señora Cruz, dijo Torres, poniéndose de pie también. Hay una cosa más, una complicación. Ella se giró, su rostro una pálida máscara de tortura. Según nuestras fuentes en Italia, Isabel Román también está embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. ¿Embarazada? Otro heredero, otro hijo para complicar las líneas de sucesión y herencia. Era una jugada directamente de un manual medieval. Una guerra de úteros por un imperio moderno. Elena miró a Marcos Torres, el expediente de la traición de su esposo abierto sobre la mesa. La fotografía de Julián e Isabel, sonriendo en la playa, parecía burlarse de ella. Esto no era solo una traición, era una maniobra estratégica, una adquisición corporativa ejecutada a través de votos matrimoniales y embarazos calculados. Y ella, Elena Vega Cruz, no era solo la víctima, era el principal obstáculo a eliminar. La comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su esposo no solo quería dejarla, quería borrarla. Black Pawn, la reina, se levanta,
El regreso de Julián. Los 2 días antes del regreso programado de Julián, fueron una clase magistral de engaño, un papel para el que Elena había nacido. Criada en un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde las emociones eran cosas para ser gestionadas y presentadas, no exhibidas desordenadamente, recurrió a una reserva de acero que nunca supo que poseía. La pena seguía allí, una piedra fría y pesada en su pecho, pero se había unido a algo más. Una rabia blanca, dura como un diamante. Habló con Marcos Torres una vez más. «Necesito que encuentre todo», ordenó, su voz desprovista de su anterior temblor. Cada transacción, cada correo electrónico, cada mensaje encriptado entre Julián y los Román. Quiero saber si mi suegro lo sabe. Quiero saber qué le da este matrimonio a Julián, que no tenía ya. Esto no es sobre amor. Esto es sobre poder. Quiero saber cómo planea ganar. Torres, siempre profesional, simplemente respondió. «Ya estoy en ello». Elena se preparó para el regreso de Julián, como si se preparara para la batalla. Hizo limpiar a fondo el ático. Lo llenó con sus orquídeas blancas favoritas. Organizó una consulta con su obstetra para la semana siguiente, dejando la tarjeta de la cita en la mesa del recibidor, donde él la vería. Dejó su suéter de cashmere favorito y pantalones cómodos en su dormitorio. Estaba preparando un escenario, creando un cuadro de la vida perfecta que él había elegido detonar. Cada detalle amoroso era una pieza de munición psicológica cuidadosamente colocada. La noche en que debía llegar, se vistió con cuidado, no con la ropa de maternidad cómoda que prefería, sino con un llamativo vestido de seda azul profundo que se ceñía a sus curvas y resaltaba la hinchazón de su embarazo. Llevaba los pendientes de diamantes que él le había regalado por su primer aniversario. Ella no era la esposa llorosa e histérica. Era la imagen de la maternidad serena y expectante. Era la encarnación de todo lo que él estaba tirando. Escuchó su llave en la puerta precisamente a las 7 de la tarde. Su corazón, que pensó que se había convertido en piedra, dio un doloroso y traicionero sobresalto. Doloroso y... «¡Mi Elena! ¡Estoy en casa!». Su voz resonó en el foyer, llena de una alegría artificial que le erizó la piel. Apareció en el umbral del salón, luciendo bronceado, apuesto y completamente satisfecho consigo mismo. Sostenía una gran bolsa libre de impuestos. «Te he extrañado tanto», dijo acercándose a ella. Soltó la bolsa y la atrajo a sus brazos, tratando de besarla. Elena giró la cabeza en el último segundo, por lo que sus labios rozaron su mejilla. Se sintió como ser tocada por una serpiente. No se apartó, pero permaneció perfectamente quieta, su cuerpo rígido. Él retrocedió, un atisbo de confusión en sus ojos. «¿Cansada?», preguntó, su sonrisa flaqueando ligeramente. «Simplemente abrumada de tenerte de vuelta», dijo ella, con voz suave como el cristal. «¿Qué tal Sevilla? ¿Cerraste el trato?». «Lo destrocé», dijo, su confianza regresando. Señaló la bolsa. «Y te traje regalos. Algún ridículo dulce de yema que te encantará y algo pequeño de Suárez Joyeros». Era un artista fenomenal del engaño. Se dirigió al bar para servirse un scotch, dándole la espalda. «Dios, qué bien se está en casa». 2 semanas de salas de conferencias rancias y reverencias obsequiosas. «Necesito una cama de verdad, mi cama con mi esposa». Este era el momento que había ensayado en su mente 1000 veces. «Qué gracioso», dijo ella, su voz tranquila y conversacional. Julián se detuvo, la jarra en la mano. «¿Qué es gracioso?». Habría pensado que las camas en el Ibiza Gran Hotel eran perfectamente cómodas, continuó,
con los ojos fijos en su espalda, y me imagino que el clima en Ibiza es un poco mejor que en Sevilla en esta época del año. Él se congeló. El clink de la jarra contra el vaso fue el único sonido. No se dio la vuelta durante un largo y estirado segundo. Cuando finalmente lo hizo, su rostro era una máscara de confusión controlada, pero ella podía ver el pánico en sus ojos. Un animal acorralado buscando una ruta de escape. ¿Ibiza? Elena, ¿de qué estás hablando? Estuve en Sevilla, lo sabes. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de lástima. Por favor, Julián, no insultes mi inteligencia además de todo lo demás. Es vulgar. Caminó hacia la mesa de centro de mármol, sus movimientos fluidos y deliberados. Recogió una sola hoja de papel de donde la había colocado, anidada junto a una copia de Architectural Digest. Se la ofreció. Era el certificado de matrimonio. Él lo miró fijamente. Su bronceado pareció palidecer bajo la suave iluminación de la habitación. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel de un color cetrino ceroso. Miró del papel a su rostro y luego de vuelta. La fachada encantadora y segura se desmoronó, revelando algo feo y desesperado debajo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Su voz. ¿Importa?, replicó Elena. Su propia voz más fría de lo que nunca la había oído. ¿Es real? ¿Te casaste, Julián Alejandro Cruz, mi esposo, con Isabel Sofía Román, hace 3 días en una ceremonia civil en Ibiza? Abrió la boca, luego la cerró. La mentira, la gran mentira que lo abarcaba todo y que él había construido, era demasiado grande para mantenerla. La miró a ella, a la suave curva de su vientre embarazado, al certificado de matrimonio en su mano, y algo dentro de él pareció romperse. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por un pragmatismo escalofriante. Dejó el scotch. El actor abandonó el escenario. El estratega tomó su lugar. Sí, dijo, la palabra cortada y desprovista de emoción. Lo hice. La única palabra, la admisión descarada, fue más dolorosa que cualquier mentira. Confirmó todo. Lo hizo todo real. Elena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, pero bloqueó sus rodillas, negándose a darle la satisfacción de su colapso. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta, un desgarro crudo en el tejido del silencio de la habitación. Él se pasó una mano por el pelo. Un gesto de frustración, no de remordimiento. Elena, es complicado. Son negocios. No es lo que crees. ¿No lo que creo? Dejó escapar una risa, un sonido roto e incrédulo. Volaste en secreto a una isla tropical con otra mujer mientras yo, tu esposa embarazada, pensaba que estabas en un viaje de negocios. Te casaste con ella. Cometiste un delito. ¿Qué es exactamente lo que no estoy entendiendo, Julián? No entiendes lo que está en juego, replicó, su voz elevándose. Mi padre está perdiendo el control. Es demasiado conservador. El trato Román, casarme con Isabel, es la única manera. Es una fusión, una adquisición hostil de la propia compañía de mi familia. Don Sergio Román solo accedió a respaldarme, a proporcionar el capital y los votos por poder, si las familias se unían. Si me casaba con su hija, Elena lo miró, horrorizada. La pura, impresionante arrogancia. La sangre fría. Entonces, ¿qué era yo? ¿Qué es nuestro hijo?, demandó, su voz resquebrajándose por primera vez. ¿Daño colateral en tu incursión corporativa? No, insistió, dando un paso hacia ella. ¿No lo ves? Esto era para asegurar nuestro futuro, mi futuro contigo. Este matrimonio con Isabel es un trozo de papel, un contrato comercial.
No significa nada. Tú eres mi esposa, Elena, la madre de mi heredero. Una vez que tenga el control de la compañía, disolvería el matrimonio con ella. Todo era un medio para un fin. Él realmente lo creía. Se quedó allí, habiendo admitido bigamia y una traición monumental, e intentó enmarcarlo como un acto noble en su nombre. La manipulación psicológica era tan profunda, tan completa, que era aterradora. Él no la veía como una persona a la que había agraviado, sino como una variable en una ecuación que no había logrado controlar adecuadamente. Y entonces la pieza final del informe de Torres resonó en su mente. ¿Y qué pasa con su bebé, Julián?, preguntó Elena, su voz bajando a un silencio mortal. El embarazo de Isabel. ¿Es eso solo una cláusula en el contrato comercial también? Si ella pensaba que él no podía palidecer más, se equivocaba. Parecía como si le hubiera caído un rayo. La miró fijamente, con la boca abierta. Estaba claro por su expresión de shock que esta era una noticia para él. Isabel también lo había engañado. Una ola de satisfacción oscura y cruel inundó a Elena. Eran dos víboras en un pozo, y ella se alegró de que se envenenaran mutuamente. «Estás mintiendo», tartamudeó, intentando recomponerse. «¿Miento?», dijo Elena, su labio curvándose en una mueca. «Parece que no eres el único en tu nuevo matrimonio que hace movimientos estratégicos, Julián. Una guerra de sucesión. Qué medieval por parte de ambos». Le dio la espalda, caminando hacia el dormitorio. «Elena, espera», suplicó, su voz perdiendo su agresividad, reemplazada ahora por un pánico genuino. «Podemos arreglar esto. Puedo arreglar esto. No hagas nada drástico». Se detuvo en el umbral, pero no se giró. «Tienes razón en una cosa, Julián. Esto es una guerra, pero has cometido un error de cálculo fatal. Asumiste que yo era un peón en tu juego. Estás a punto de descubrir que soy una reina». Caminó hacia su dormitorio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. No dio un portazo. No gritó. La quietud final del clic del pestillo fue más poderosa que cualquier arrebato. Dentro de la habitación, se apoyó contra la puerta, su cuerpo finalmente comenzando a temblar incontrolablemente. El escenario estaba listo. La primera escena había terminado, y ella sabía exactamente cuál tenía que ser su siguiente movimiento. No iba a llamar a un abogado. Todavía no. Iba a llamar a la única persona en el mundo que tenía más que perder con esta desastrosa unión que ella. La única persona que odiaba a don Sergio Román más que nadie. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Estaba llamando al rey. Estaba llamando a su suegro, don Alistair Cruz. «Keugoy Handong, ahora que Elena está aliada con el rey de la dinastía, ¿qué crees que será lo primero que hará don Alistair para aplastar a Julián y a los Román? Comenta tu predicción más salvaje. Alianza en el fortín. La reina y el patriarca. El viaje de 40 minutos a la finca familiar Cruz en La Moraleja, Madrid, se sintió como un viaje a otra dimensión. Elena condujo su Range Rover, los nudillos blancos en el volante. Había dejado a Julián parado en el ático, atónito y en silencio. Había empacado una sola bolsa de noche con lo esencial, un acto de finalidad. No solo se iba por la noche, estaba dejando su vida. La finca Cruz era menos una casa y más un principado. Una extensa mansión de piedra enclavada en 200 hectáreas de césped cuidado, árboles centenarios y jardines esculpidos. Era una fortaleza de riqueza y poder. Al pasar por las puertas de hierro forjado, sintió una familiar ola de intimidación. Pero esta noche estaba atemperada por una sombría determinación. Don Alistair Cruz la estaba esperando en su biblioteca. Era su santuario interior,
Una habitación de estanterías de caoba de suelo a techo, sillas de cuero desgastado y el persistente aroma a humo de puro y papel viejo. Una chimenea rugía en la cavernosa piedra, proyectando sombras parpadeantes sobre el imponente hombre de pie ante ella. Alistair tenía más de 60 años, un hombre forjado por la ambición y la disciplina. Había construido Cruise Global desde un modesto negocio de transporte en un gigante mundial. Tenía fama de ser despiadado en los negocios y ferozmente protector de la fama y el legado de su familia. La miró mientras entraba, sus penetrantes ojos grises sin perder detalle. No había preguntado por qué venía. Simplemente había dicho, «Estate aquí en una hora». «Elena», dijo. Su voz, un grave rugido. Hizo un gesto hacia un sillón de cuero frente al suyo. «¿Whisky?» «No, gracias», dijo ella, sentándose en el borde del asiento, con la espalda recta como una tabla. Él se sirvió uno para sí mismo y se sentó, agitando el líquido ámbar en su vaso. No habló, simplemente esperó. Su silencio, una herramienta inquietante que a menudo usaba en las negociaciones. Le estaba dando la palabra. Elena respiró hondo. «Julián no está en Sevilla», comenzó, su voz firme. «Ha pasado los últimos 9 días en Ibiza con Isabel Román». La expresión de Alistair no cambió, pero un músculo de su mandíbula se crispó. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Tenía ojos y oídos por todas partes. Probablemente lo había sabido antes que ella. La estaba poniendo a prueba, y la incitó. Elena se encontró con su mirada directamente, negándose a ser intimidada. Y hace 3 días se casó con ella, dejó que las palabras flotaran en el aire. Esta vez vio una reacción. Una llama oscura se encendió en las profundidades de sus ojos grises. No era shock, era furia, una rabia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier arrebato. Ha cometido bigamia. Ha puesto en peligro el nombre de la familia con un escándalo público y se ha vinculado a la hija de nuestro competidor más inescrupuloso, continuó ella, presionando su ventaja. Lo hizo. Alega que aseguró el respaldo de Sergio Román para una adquisición hostil de Cruise Global, de su compañía. Alistair tomó un sorbo lento de su whisky. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe pesado y deliberado. «El chico es un tonto», dijo, las palabras cortando el silencio como fragmentos de hielo. «Un tonto arrogante y sentimental. Confunde la ambición con la estrategia. Cree que a una serpiente como Román se le puede encantar. Y ha traído esta inmundicia a mi puerta». «A nuestra puerta», le corrigió Elena suavemente. «Yo soy su esposa, la madre de su hijo, su nieto». Puso una mano protectora sobre su vientre. «Y según mi información, Isabel Román también está embarazada». Esta fue la única información que Alistair claramente no tenía. Se echó hacia atrás, como si ella lo hubiera golpeado físicamente. La sangre se drenó de su rostro, y por primera vez, Elena vio no a un titán corporativo, sino a un patriarca envejecido. Enfrentado a la potencial destrucción de la obra de su vida, su legado ahora estaba amenazado por una guerra de herederos, una batalla pública y desordenada que arrastraría el nombre Cruz por el fango durante años. «Ha declarado la guerra a su propia familia», respiró Alistair, su voz un grave gruñido de incredulidad y furia. «¿Para qué? ¿Para sentarse en mi silla unos años antes? Lo quiere todo», dijo Elena. «Y estaba dispuesto a sacrificarnos a nosotros para conseguirlo. Cree que puede tener a Isabel como su socia de negocios y a mí como su esposa dócil, criando al heredero legítimo en segundo plano».
Me dijo que el matrimonio Román era solo un trozo de papel que disolvería más tarde. Alistair soltó una risa corta, sin humor. Idiota. Sergio Román nunca lo permitiría. Ese contrato de matrimonio estará atado con hierro. Julián les ha entregado las llaves de nuestro reino y se ha atrapado a sí mismo en el proceso. Un tenso silencio cayó entre ellos. Eran dos personas de mundos diferentes, unidas por la traición de un hombre. El enemigo de su enemigo es su amigo. ¿Qué quieres?, preguntó Alistair finalmente, entrecerrando los ojos, evaluándola. Aquí estaba. La negociación. Quiero ser libre de él, dijo ella, su voz resonando con convicción. Pero no seré descartada. No permitiré que mi hijo sea tachado como el producto de un matrimonio falso, mientras Julián y su nueva familia construyen un imperio sobre las ruinas de este. Quiero proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. ¿Quiere el divorcio? ¿Quiere un acuerdo? Quiero más que eso, replicó ella, inclinándose hacia adelante. Quiero luchar. Julián ha comenzado una guerra, y no tengo intención de perder. Ha aprovechado su matrimonio con Isabel para tomar su compañía. Quiero aprovechar mi matrimonio con él para detenerlo. Alistair la estudió. Un destello de algo nuevo en sus ojos. Podría haber sido respeto. Era un hombre que entendía el poder y estaba viendo un nuevo tipo de poder en la mujer que tenía delante. Ella no era la curadora tranquila y elegante que él había aprobado para su hijo. Ella era una luchadora. ¿Estarías dispuesta a enfrentar la humillación pública?, preguntó. La prensa será un frenesí de alimentación. Diseccionarán cada aspecto de tu vida. Me retratarán como la esposa agraviada, la madre embarazada y devota, cuyo marido la traicionó de la manera más atroz posible, dijo Elena, su voz dura como el acero. En una guerra de relaciones públicas, soy un activo. Usted y yo sabemos que la Junta de Cruz Global le es leal. Son de la vieja escuela. Valoran la estabilidad y la tradición. ¿Qué cree que harán cuando se enteren de que el presunto heredero es un bígamo que se ha aliado con los Román y planea derrocar a su propio padre? Ella había puesto sus cartas sobre la mesa. Le estaba ofreciendo una alianza, su posición moral a cambio de su poder y recursos. Don Alistair Cruz entrelazó sus dedos. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. No era una sonrisa cálida, pero era una sonrisa de acuerdo, de propósito compartido. Julián ha entendido fundamentalmente mal la naturaleza de esta familia, dijo Alistair, su voz baja y peligrosa. Él cree que nuestro legado es sobre dinero. No lo es sobre sangre, y ha traicionado la suya. Se puso de pie y caminó hacia su enorme escritorio de caoba. Pulsó un botón de su interfono. «Póngame con Arturo Salas en la línea», ordenó. Luego miró a Elena. «Mi jefe de seguridad, no el que Julián conoce». Luego pulsó otro botón. «Y póngame con los socios de Garrigues, con todos ellos. No me importa qué hora sea. Dígales que es código negro». Se giró hacia Elena, sus ojos ardiendo con fuego renovado. «Te quedarás aquí en esta casa. Tú y mi nieto estaréis protegidos. Mi equipo legal se encargará de la anulación. La presentaremos por motivos de bigamia. Iremos a la prensa, pero controlaremos la narrativa. Darás una y solo una entrevista. Pintaremos un cuadro de traición tan profunda que ni una sola persona en esa junta se pondrá de su lado». Era un tiburón que había olido sangre, la sangre de su hijo, su propia sangre. Quería una guerra. «Muy bien», gruñó don Alistair Cruz, sirviendo a Elena un vaso de agua y un segundo whisky mucho más grande para sí mismo. «La tendrá. En la biblioteca iluminada por el fuego de la fortaleza de su suegro, rodeada de los tótems del viejo poder
y la ambición implacable, Elena Vega Cruz tomó un sorbo de agua. Ya no era solo una víctima, era una combatiente, y acababa de ganar al aliado más poderoso y peligroso que jamás podría haber imaginado. La guerra de los Cruz había comenzado. Interacción con la audiencia. La alianza entre Elena y Don Alistair es brillante. ¿Crees que este código negro es suficiente para detener a los poderosos Román? Comenta tu estrategia para la próxima jugada. El desmantelamiento público. La historia estalló un miércoles por la mañana, no como una filtración jugosa, sino como una explosión cuidadosamente orquestada. No fue un columnista de chismes quien obtuvo la primicia. Fue El Confidencial. El titular era duro, brutal y devastador. Heredero Cruz envuelto en escándalo de bigamia. Presuntamente se casa con hija de rival en complot de adquisición hostil. El artículo, meticulosamente cifrado por personas cercanas a la familia Cruz, exponía todo el sórdido asunto. Detallaba el supuesto viaje de negocios de Julián, la boda secreta en Ibiza con Isabel Román, y lo enmarcaba en el contexto de un audaz intento parricida para apoderarse de Cruz Global. La pieza fue acompañada por una única foto desgarradora de Elena, tomada por un fotógrafo de retratos de renombre mundial. Ella no estaba llorando. Fue representada con luz suave, luciendo serena y resuelta, sus manos acunando su vientre embarazado. Ella era la Mater Dolorosa, agraviada, pero inquebrantable. La reacción fue instantánea y catastrófica para Julián. Las centrales telefónicas de Cruz Global se inundaron. Las acciones de la compañía cayeron un 12% en la primera hora de negociación. La junta directiva, una colección de veteranos canosos de la industria leales a Alistair, fue asediada por llamadas. Desde la jaula dorada de la finca de La Moraleja, Elena observó el caos. Alistair había reunido una sala de guerra, transformando un ala de la mansión en un centro de comando con abogados, expertos en relaciones públicas y contables forenses. Elena no era una espectadora. Ella era una jugadora clave. Revisó cada comunicado de prensa, cada escrito legal. La curadora de arte tranquila había desaparecido, reemplazada por una mujer con una concentración inquietante. Julián y los Román fueron sorprendidos completamente desprevenidos. Habían esperado un divorcio tranquilo y desordenado, no un asalto corporativo y de relaciones públicas a gran escala. Su respuesta fue torpe y de pánico. Lanzaron un comunicado negando la acusación de bigamia, calificándolo de una fabricación desesperada de una esposa despechada y un padre obsoleto. Alegaron que el matrimonio de Julián con Elena ya estaba irremediablemente roto y que los procedimientos de divorcio ya estaban en marcha. Era una mentira, y el equipo de Alistair lo demostró de inmediato al proporcionar a la prensa fotos fechadas de Julián y Elena luciendo felices en un evento benéfico solo 2 semanas antes. Produjeron la pulsera Cartier, un regalo de su amado esposo enviado desde Málaga durante su viaje a Sevilla. Cada mentira que Julián dijo fue desmantelada de forma inmediata y sistemática, con hechos fríos y duros. La batalla se volvió personal y fea. La maquinaria de relaciones públicas de los Román, financiada por los miles de millones de Sergio, comenzó una campaña de desprestigio contra Elena. Fuentes anónimas comenzaron a susurrar a los reporteros de tabloides que ella era emocionalmente inestable, que su embarazo la había vuelto delirante, que ella era la que había sido infiel. Intentaron pintarla como una cazafortunas furiosa, porque su boleto a la fortuna Cruz estaba siendo amenazado. Pero la narrativa que Alistair y Elena
habían elaborado con tanto cuidado era demasiado poderosa. La imagen de la esposa embarazada y traicionada era un arquetipo de victimización que incluso el lector de tabloides más cínico no podía desestimar por completo. Su silencio se convirtió en su mayor arma. No dio más entrevistas, permaneciendo recluida en la finca Cruz, la imagen del sufrimiento digno. Mientras tanto, entre bastidores, la batalla legal era una vorágine. Los abogados de Alistair solicitaron la anulación del matrimonio de Elena con Julián por motivos de fraude y bigamia. Simultáneamente, presentaron una moción en el Tribunal de Familia para establecer la paternidad del hijo no nacido de Elena y para asegurar sus derechos como el heredero principal según el fideicomiso familiar Cruz. Este fue el golpe maestro de Alistair. El fideicomiso familiar Cruz, un documento impenetrable redactado por 3 generaciones de abogados, contenía una cláusula crítica. Un interés de control en Cruz Global pasaría no a Julián directamente, sino a su primer heredero varón legítimo y legalmente reconocido. De repente, los 2 embarazos estaban en el centro de una guerra de miles de millones de euros. El hijo de Elena, concebido dentro de un matrimonio legal y reconocido, era el claro favorito, pero los abogados de los Román eran formidables. Argumentaron que el matrimonio de Julián con Elena era una farsa y que su matrimonio con Isabel era el de verdadera intención. Se prepararon para impugnar la legitimidad del matrimonio de Elena en los tribunales, creando un pantano legal que podría tardar años en resolverse. Julián estaba atrapado. Estaba escondido con Isabel en la opulenta casa adosada de la familia Román en Barcelona, un prisionero en su nueva vida. Intentó llamar a Elena, pero ella se negó a atender sus llamadas. Envió mensajes de texto desesperados y suplicantes que ella reenvió a sus abogados. Estaba siendo manipulado por todos lados. Se había aliado con Sergio Román por un deseo de control, solo para encontrarse completamente bajo el pulgar del hombre mayor. Sus activos estaban congelados. Su nombre era Barro, y rápidamente descubrió que su nueva esposa, Isabel, era tan despiadada como su padre. El suyo no era un matrimonio de amor. Era una fusión de ambición, y ya mostraba signos de estrés. Una noche, Marcos Torres llegó a la finca con un nuevo expediente. Había estado investigando la trama Román Cruz y había encontrado el eje central. No se trata solo de una adquisición hostil, explicó Torres a Elena y Alistair en la biblioteca. Se trata de un contrato portuario, el puerto de Barcelona. Cruz Global ha sido el socio logístico exclusivo para una nueva expansión de terminal. Un trato valorado en miles de millones en la próxima década. Alistair, usted lo aseguró hace 3 meses. Alistair asintió, con los ojos fijos en Torres. Es el futuro de nuestra división de transporte marítimo. El segundo postor en ese proceso de licitación fue Industrias Román, continuó Torres. Le superaron en la oferta por un margen significativo, pero fueron rechazados debido a sus conocidos vínculos con la corrupción laboral organizada. Sin embargo, hay una cláusula de ética en el contrato. Si Cruz Global es puesto en entredicho, o su liderazgo es objeto de cargos penales, la autoridad portuaria tiene derecho a rescindir el contrato y ofrecérselo al siguiente postor. La sangre de Elena se heló. La bigamia es un cargo penal. Precisamente, dijo Torres, que Julián sea acusado de un delito sería el detonante. El contrato sería anulado y caería directamente en manos de los Román. Casarse con Isabel no fue solo para asegurar el respaldo de Sergio para una adquisición. Fue el instrumento para destruir a Cruz Global desde fuera, entregando su contrato más valioso a su rival.
Fue un plan increíblemente vicioso y brillante. Julián no había sido solo un tonto. Había sido un peón dispuesto en un esquema para destripar la propia compañía de su familia. Si conocía el alcance total del plan, era irrelevante. Él había apretado el gatillo. No solo me traicionó a mí, y no solo lo traicionó a usted, dijo Elena, mirando a Alistair, con el horror de todo instalándose. Traicionó el legado de todos los que construyeron esta compañía. Intentó quemarla hasta los cimientos por un hombre que es su enemigo jurado. Don Alistair Cruz se sentó en su sillón de cuero, su rostro lívido. Parecía viejo. La lucha pareció agotarse en él, reemplazada por un profundo cansancio. Había sido superado por su propio hijo y su mayor enemigo, pero mientras Elena lo miraba, sintió que su propia determinación se endurecía. Ella no permitiría que esto sucediera. Ella no permitiría que el legado de su hijo fuera una compañía en bancarrota y un nombre manchado. Entonces tenemos que acabar con esto, dijo, su voz resonando con autoridad. Tenemos que golpearles donde más les duele. No en la prensa, no en el tribunal de familia. Tenemos que golpearles en sus carteras. Torres, usted encontró esto. ¿Qué más puede encontrar sobre los Román? ¿Dónde están sus esqueletos? Todo el mundo los tiene. Alistair levantó la vista. Una chispa regresó a sus ojos al ver el fuego en los de ella. Marcos Torres se permitió una pequeña sonrisa sombría. Señora Cruz, no tiene ni idea. La guerra estaba a punto de entrar en una fase nueva y mucho más peligrosa. Elena ya no solo defendía el derecho de nacimiento de su hijo. Ahora estaba luchando por la supervivencia de todo el Imperio Cruz. El jaque mate. El colapso de Román. La confrontación final se desarrolló en el corazón del territorio enemigo. Una sala de conferencias estéril, con paredes de cristal en el bufete de abogados de la familia Román. Se suponía que era una rendición. A un lado de la vasta mesa de caoba se sentó Julián, pareciendo un fantasma de sí mismo, junto a una desafiante Isabel, y su padre, don Sergio Román, que irradiaba una victoria engreída. Seamos directos, comenzó Sergio, su voz goteando con descendencia. Estamos aquí para formalizar su derrota, Alistair. Se concertará un acuerdo generoso para Elena, para resolver el error juvenil de Julián. Pero el futuro de Cruz Global está con mi familia. Esto es una mera formalidad. Alistair permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra ilegible. Simplemente inclinó la cabeza hacia Elena. La palabra era suya. Elena se encontró con la mirada arrogante de Sergio. Una calma serena se instaló sobre ella. «Usted cree que esto se trata de una adquisición corporativa», afirmó, su voz cortando el aire tenso. «Pero sabemos que su verdadero premio fue el contrato del puerto de Barcelona. Un plan inteligente, orquestar un escándalo, activar la cláusula de ética y hacer que el activo más valioso de Cruz Global cayera en sus manos. Fue vicioso, pero no brillante». Hizo una pausa, luego giró su mirada hacia Julián. «Fuiste un tonto, Julián. Pensaste que estabas apoderándote de un reino, pero solo eras la llave entregada a un ladrón». Antes de que nadie pudiera responder, asintió a Marcos Torres, que estaba de pie junto a la pared. Él se adelantó y colocó un delgado expediente encuadernado en cuero frente a Sergio. «Nuestros investigadores han estado ocupados», explicó Elena. «Examinaron la financiación de su oferta portuaria. Es notable lo que se puede encontrar cuando se investigan las empresas fantasma panameñas». La sonrisa engreída de Sergio se tensó. Abrió el expediente y el color comenzó a drenarse de su rostro. Isabel miró las páginas. Sus ojos se abrieron con horror. Los documentos mostraban un rastro claro de blanqueo de dinero, canalizando fondos de un oligarca ruso
sancionado a través de un laberinto de cuentas para respaldar la oferta Román. Esa información, continuó Elena, su voz tan afilada y fría como el hielo, ya está en manos del Ministerio de Justicia, el Tesoro y la CNMV. Esto no es solo perder un contrato, Sergio. Esto es cárcel federal y la incautación completa de sus activos. Está mintiendo, gruñó Sergio, pero su voz temblaba. ¿Miento? Elena hizo un gesto hacia una gran pantalla en la pared. Torres pulsó un botón y una transmisión de noticias financieras en vivo llenó la pantalla. El titular en la parte inferior era crudo. Industrias Román, bajo investigación federal por violaciones de sanciones. La guerra había terminado. El jaque mate era absoluto. En ese único momento, el Imperio Román se desmoronó. Elena finalmente dirigió toda su atención a su esposo. Tu matrimonio con la señorita Román es nulo, Julián, ya que se fundó en una conspiración criminal. El fiscal te ha ofrecido un trato, testificar contra los Román, y recibirás clemencia por el cargo de bigamia. Miró al cascarón del hombre que una vez amó. Sugiero que lo tomes. Es todo lo que te queda. Sin otra mirada a la ruina que había causado, Elena se puso de pie. Su dignidad, su escudo. Mi anulación se finalizará esta semana. Mi hijo es y será siempre el único heredero legítimo del fideicomiso Cruz. Caminó hacia la puerta, deteniéndose para pronunciar una última frase. Viniste a por el futuro de mi familia. A ti no te queda ninguno. El legado del hijo. En los meses que siguieron, el mundo se estableció en una nueva alineación. Julián, despojado de su nombre y herencia, se convirtió en un paria deshonrado. Su testimonio enterró a Sergio Román y a su compañía en una montaña de problemas legales que durarían toda la vida. Elena, sin embargo, floreció. Se mudó de las jaulas doradas de su pasado a un adosado iluminado por el sol en el barrio de Salamanca, un hogar que compró y decoró ella misma. Allí dio a luz a su hijo, Alejandro Vega. Se había despojado del apellido Cruz, dándole a su hijo el suyo propio. Don Alistair Cruz, humillado y agradecido, se convirtió en un visitante habitual. Era un abuelo cariñoso, sosteniendo al pequeño niño que representaba el futuro de su legado. Un legado que Elena había salvado. Su relación no era cálida, pero se forjó en el fuego del combate compartido, unida por un profundo respeto mutuo. Elena había sido traicionada y casi destrozada, pero de las cenizas de su antigua vida, se había levantado no como una víctima, sino como una reina. Ella era una madre, una superviviente, y el poder silencioso detrás de un imperio, con el futuro de su hijo asegurado y su propio destino firmemente en sus manos. La historia de Elena es un viaje desgarrador de traición, pero también es un poderoso testimonio de la fuerza de una mujer. Comenzó como víctima de una mentira monstruosa, un peón en el juego de un multimillonario, pero se negó a ser una baja. Transformó su dolor en poder, su pena en estrategia, y luchó no solo por sí misma, sino por su hijo y su futuro. Demostró que el mayor poder no es la riqueza heredada o un nombre famoso. Es la voluntad inquebrantable de una persona que se niega a ser borrada. ¿Qué piensas? ¿Fue la alianza de Elena con su poderoso suegro un mal necesario? ¿Y qué crees que debería haberle pasado a Julián? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si te cautivó esta historia de drama, traición y triunfo final, dale un pulgar arriba a este video. Compártelo con alguien que ame un drama de la vida real. Y asegúrate de tocar el botón de suscribirte y activar las notificaciones.